Ya empezó. Saludos, mi nombre es Ruth Palombe Cerril. A nombre del programa de tutoría PAR del SUA, agradecemos a la doctora Paula Chávez Santamaría su tiempo para platicar con nosotros. Gracias. Con mucho gusto. Esta conversación tiene como principal objetivo escuchar desde el punto de vista de una profesionista en activo cuáles son las bondades de elegir la psicología como área de desempeño laboral. Para comenzar, doctora Paula, ¿podría hablarnos brevemente acerca de su formación y del campo de conocimiento en el que trabaja? Sí, con mucho gusto. Yo estudié la licenciatura en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología. La mayoría de las asignaturas que tomé como en campo de conocimiento fueron meramente clínicas, pero el último semestre tuve contacto con el campo de conocimiento de la psicología de la salud y me inserté en espacios de prácticas también desde la salud. Entonces fue que me llamó como la atención ese campo de conocimiento y me decanté a hacer mis estudios de posgrado en ese sentido. Estudié la maestría en salud pública con campo de concentración en ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Y posteriormente estudié el doctorado en ciencias de la salud con campo de conocimiento en salud mental pública y sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud, por parte del programa de posgrado de Ciencias Médicas, Ontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues no sé si hay una manera breve de hablar del campo de conocimiento de la psicología de la salud, pero sí podría como hablar un poco acerca de que su característica lleva como una lectura ecológica, ¿no? desde un modelo ecológico, desde lo complejo, y que nos ayuda a entender a la salud desde una lógica más integral y a partir de eso entender las distintas condiciones que entran en juego durante el proceso o a lo largo del proceso de salud de enfermedad. Bueno, entonces, hablándonos acerca de las actividades que puede desarrollar un psicólogo dentro de esta área de la salud, con esta formación clínica que usted trae, ¿qué actividades de las que aprendió en la escuela ha podido usted ejercer dentro del área de la salud? Es que creo que después vamos a hablar de eso, pero un poco es de qué manera incorporar como los saberes de la psicología como tal vez de pregrado, ¿no? Y entonces hacerse de los saberes en salud. Y en ese sentido, creo que las bases teóricas de la psicología son súper ricas, ¿no? Nos brindan una riqueza y unas distintas como formas de mirar la realidad y la cotidianidad. Entonces creo que a diferencia de tal vez otros profesionales de la salud, el marco epistemológico en el que nos movemos los psicólogos nos permite entender cierto tipo de procesos en las distintas como aristas o condiciones que se presentan en el proceso de salud de enfermedad que otros no. Por ejemplo, hablar de vida cotidiana desde la psicología tiene una lógica muy distinta a solo hablar de la rutina o del día a día, ¿no? Y nos ayuda a entender intersubjetividades, nos ayuda a entender relaciones, a entender al sujeto dentro de un contexto y saber cómo modifica y es modificado dentro del mismo. Y eso es como uno de los conocimientos básicos o pilares que hay de la psicología que aporta y que me ha sido como de mucha utilidad, sobre todo en los últimos años en mis estudios de doctorado. Me ha sido de muchísima utilidad para poder comprender por ejemplo, las significaciones que hacen, en este caso yo trabajé con personas que transitaban la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué significaciones hacen de las distintas dimensiones de salud mental desde su cotidiano, ¿no? Entonces, es retomar como todas estas bases teóricas que creo que a diferencia de otros espacios profesionales, por ejemplo, medicina, nos brindan como cierto entendimiento porque otras disciplinas son como mucho más prácticas. Y es llevar todo a lo práctico, pero
pero de pronto como que se deja de lado ese marco teórico. Entonces, la expectativa que usted tenía cuando era estudiante con respecto a lo que se encuentra en el ámbito laboral, ¿qué tan distantes se encuentran? Pues muchísimo, pero para bien, ¿no? Porque cuando yo entré a estudiar pensando que estaría en psicología clínica y que estaría dando psicoterapia, ¿no? Trabajando en psicoterapia. Y yo creo que en ese entonces estudiaban de 9 semestres, porque era el plan 71. Entonces yo creo que 8 semestres estaba yo encaminada a eso, y ya había un programa de posgrado que estaba así de sí, que venga con nosotros, ¿no? De aquí de psicología. Pero el último semestre tuve un módulo en la formación clínica. Nosotros trabajamos los últimos semestres por módulos, y el último era de salud, y entonces empecé a escuchar acerca de salud pública, pero también acerca de promoción de la salud y del trabajo como en grupos, ¿no? En poblaciones, y entonces fue que cambió muchísimo, ¿no? La manera en que yo me veía como psicóloga cuando entré a la manera en la que ahora trabajo en el campo profesional. Pero insisto, como para bien, ¿no? Como que de pronto traía como esta cosquillita de está padre trabajar a nivel individual, está padre trabajar la terapia con una persona, pero de qué manera se podría hacer llegar a la salud mental o permitir el acceso a las poblaciones a cuestiones de salud mental. Y entonces esa fue la pregunta, y es la pregunta que sigo teniendo y que espero seguir teniendo, porque creo que nunca se debería de terminar de abarcar una línea de investigación, por ejemplo, y pensaría que esa es la pregunta que traza la línea de investigación en la que me he estado metiendo y los problemas en los que me meto sola, ¿no? Y entonces justo es de qué manera, ¿no? De qué manera podemos llevar la salud mental a la población, sí llevar, pero más bien como el acceso a la atención, ¿no? Porque seguramente salud mental es significado de muchas formas por cada persona, ¿no? Pero que puedan tener acceso a atenderse, que puedan tener acceso a otro tipo de opciones para su desarrollo óptimo. Esa es como ahora lo que hago, ¿no? O lo que pretendo hacer. Ok. De las habilidades que usted desarrolló como estudiante, ¿podría mencionar algunas que le sirven ya en el ámbito laboral? Sí, todas. Pero, ¿no? Todas me han servido, y creo que a lo mejor en los diferentes momentos de formación y también del camino profesional he caído en cuenta de lo valiosas que son, ¿no? Entonces, una que siempre he destacado no viene de mi formación desde la psicología, sino de mi formación desde el SUA. Y esa ha sido como mi carta con la que me vendo dentro de las entrevistas para los posgrados, ¿no? O sea, de pronto es, ¿qué tienes que ofrecer a este posgrado? Y entonces hablo de lo autodidacta. Eso es del SUA, tal cual, ¿no? Y es súper valioso, y también en los trabajos ha sido muy valioso, o es algo que se toma mucho en consideración. Entonces siempre hablo de como esta habilidad del ser autodidacta, y si no lo sé, lo estudio, lo aprendo, me acerco a asesorarme y te puedo resolver, ¿no? Como alguna situación que se presente en ese tipo de cuestiones que no conozco. Entonces eso ha sido muy atractivo, muy, muy atractivo. Y me ha ayudado muchísimo. Otras habilidades que me han servido muchísimo son todas estas habilidades de análisis, ¿no? Mucho desde lo clínico, y todas estas habilidades que me permiten también llevar a cabo o implementar técnicas que son desde la psicología importantes, como por ejemplo la entrevista, y que me ayudan mucho también en el ámbito profesional y en el ámbito de la investigación. Entonces, esas han sido como súper valiosas para mí, porque en los diferentes campos en los que he estado trabajando y espacios, ¿no? Tanto públicos como privados, me ha permitido el poderme acercar a poblaciones y a problemas de estudio desde una lógica muy basada en la psicología y en los procesos que se pueden dar, por ejemplo, dentro de una entrevista, ¿no? En la construcción de instrumentos también, o sea, tanto quanti como quali, en pues, el contacto con la población, el acercamiento con poblaciones, ¿no? Entonces creo que eso ha sido de lo más valioso,
sí tengo que destacar algunas, pero pues han sido muchísimas las habilidades que me han servido. Gracias, profesora. Aprovechando el canal, ¿algún comentario que le gustaría agregar para las personas que están interesadas o que incluso no conocen este campo de la salud o no saben que ahí podrían desenvolverse y que igual están a lo mejor en el área clínica sin saber que puede tener muchas más oportunidades para trabajar? Creo que esa propuesta la hago todos los semestres, ¿no? Con todos los estudiantes desde primer semestre hasta octavo semestre, pero es una de mis premisas cuando trabajo como la impartición de las asignaturas y de las asesorías es siempre bajo la reflexión de no estoy formando saludistas, ¿no? No estoy formando profesionales en salud pública, estoy formando psicólogas. Pero en este sentido, entonces, ¿qué se les puede aportar desde este campo, ¿no? Y creo que el campo de la salud y el campo de la salud vista desde lo integral, no solo desde la mira que ve la patología, las enfermedades o los procesos solo individuales, sino también todo el contexto social y demás, brinda como un marco de referencia mucho más amplio. Entonces esa es la invitación, o sea, si no te vas a formar como en psicología de la salud, no pasa nada, ¿no? No tienes que hacerlo, pero vale la pena que conozcas como algunas de las propuestas desde este campo, porque te brindan como un abanico de opciones mucho más amplio para trabajar, incluso en los espacios clínicos, ¿no? O en los espacios comunitarios, por ejemplo, que también es parte de lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que es más como esa mira y ver de qué forma todos estos otros saberes, ¿no? Desde este campo, o desde esta mitad de campo, porque es psicología clínica y de la salud, ¿no? Permiten que puedas como trabajar desde algo más integral y que entonces contemples como los recursos, las fortalezas, lo que hay, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué se puede hacer con las personas, con las comunidades, con las poblaciones? Entonces esa es la propuesta. Muchas gracias, profesora. Con esto cerramos esta interesante conversación con la doctora Paula. No sin antes agradecer de todas las formas posibles su tiempo, sus palabras, su experiencia compartida y todo el trabajo que ha hecho para eso. Gracias, profesora. Gracias. Gracias. Gracias, es todo.